bienvenidos a su noticiero, Las Voces Religiosas. Hablaremos primeramente sobre el tema de la institución religiosa. Cuando ésta se convierte en un poder fáctico, es peligroso porque nos lleva a que solo se puede adaptar la visión única que se impone, que son dogmas y reglas. Pero ¿qué pasa cuando esa visión única no solo se impone, sino que persiguen a quienes no lo aceptan? Entonces hablamos de la Inquisición. Perseguir a aquellos que no comulgan con las ideas adoptadas por la mayoría y que vienen desde el poder. Sin embargo, a lo largo de la historia, las creencias han estado ligadas a la humanidad y han aportado elementos valiosos para su desarrollo. Hablemos de las creencias religiosas. Estas siempre han estado, desde la prehistoria, unidas al ser humano y son beneficiosas para el ser. Es común a los distintos universos religiosos, el objeto de creencia es diferente y del modo de intensidad. Además, tienen repercusiones en el efecto en el vivir. Tienen que ser purificadas, ilustradas, avanzar en un terreno del diálogo y ver lo que las une como valores fundamentales a todas. Pero cuando una creencia se lleva al extremo y no permite el diálogo, puede convertirse en un problema peligroso. Entonces viene el tema de los extremismos, los fanatismos y los fundamentalismos. Es un cáncer que no solo es un patrimonio de una determinada creencia porque se detecta en distintos universos espirituales y religiosos. Frente a estos extremos, algunas religiones plantean un concepto que puede generar alivio o ansiedad. Entonces, hablemos del perdón. Dos tipos de perdón. En la religión, el perdón incondicional, si se cree que lo hay, tiene efectos positivos porque, aunque uno peque, se está en las manos de un Dios que perdona infinitamente. Pero ¿qué sucede si el perdón no es incondicional, sino que depende de un juicio severo? El perdón condicional, si se tiene en mente a un Dios que es un juez, un fiscal, un ojo penetrante que te observa meticulosamente y que te va a juzgar cruelmente, este objeto de creencia tiene objetos negativos en la vida y en definitiva se vive con ansiedad. Por ende, más allá de la forma en que se conciba el perdón, la religión también ha demostrado tener impactos positivos en la vida de las personas. Los beneficios de las creencias religiosas en las personas son beneficios en la salud física, son más saludables en lo mental, hay menos depresión, menos ansiedad, sobrelleva mejor las pérdidas, enfrenta mejor la muerte, beneficios a nivel social, en educación, en sanidad, en ámbitos de riesgo, vulnerabilidad social y económica. Pero cuando una religión se encierra en sí misma y rechaza lo diferente, se cae en el sectarismo. Sectarismo, el fanatismo, el maniqueísmo que no es más que lo tuyo negativo, lo mío positivo y la incapacidad de ver esos nexos de unión, esos campos de intersección que hay entre una tradición y otra. Este rechazo ha hecho que en la actualidad muchas personas se alejen de las religiones organizadas y busquen nuevas formas de espiritualidad. Por ende, el poder de las religiones en las sociedades históricamente han tenido un gran poder. Ahora están perdiendo ese poder y las personas se están haciendo más agnósticas, más ateas, más espirituales, de hecho, sin necesidad de pertenecer a una religión establecida. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Deben las religiones adaptarse a los tiempos modernos? Entonces, la evolución de las religiones, ¿no? Deben de ser capaces de evolucionar como lo hacen las sociedades, evolucionar en la hermenéutica. Se tiene que desarrollar una capacidad de interpretar el texto en su contexto, en su género literario, alegórico, histórico, profético, poético. Y eso permite una interacción más verídica de este texto. Un ejemplo de esta evolución es cómo ciertas prácticas religiosas han trascendido lo sagrado y se han incorporado a la vida cotidiana. Entonces, la meditación que está emergiendo en el occidente, pero también en un plano laico, o sea, desvinculado de las instituciones, tradiciones o contextos religiosos. Todo eso nos lleva a una reflexión final. Más allá de la religión, ¿qué principios deberían guiarnos como humanidad? La ética celular. La ética celular es que, sin necesidad de un Dios, tiene que haber una unidad entre todos los seres humanos y que yo hago las cosas porque considero importante a la otra persona. Al final, más allá de los dogmas, fanatismos o instituciones, lo esencial es cómo elegimos vivir y convivir en sociedad.
Muchas, muchas gracias.